¿Cómo es posible que un joven destinado al altar, un seminarista de inteligencia deslumbrante, terminara denunciado ante la Inquisición por supuestos ritos demoníacos apenas unas horas antes de su inexplicada desaparición de Venecia? ¿Y por qué un borrador de los canales secretos de la República, trazado con una caligrafía idéntica a la suya, apareció en los archivos del Servicio de Inteligencia francés un año entero antes de que cualquier registro oficial lo vinculara a ellos? La historia de Giacomo Casanova no comienza con un beso, sino con el filo de una daga en la oscuridad y el susurro de una traición. Su vida no fue una comedia romántica, fue una guerra de un solo hombre contra el siglo XVIII, una guerra librada en los salones de baile, en los dormitorios de las reinas y en las celdas de las prisiones más infames de Europa. En una Venecia donde las máscaras ocultaban los rostros, pero revelaban las intenciones, Casanova aprendió que la verdad no es lo que es, sino lo que uno puede hacer creer a los demás. Su verdadero talento no era la seducción, sino la lectura del alma humana, la capacidad de ver el vacío en el corazón de un aristócrata, la ambición en la mirada de una cortesana, el miedo en los ojos de un banquero, y llenar ese vacío con una promesa perfectamente diseñada. No era un simple estafador, era un arquitecto de realidades alternativas, construyendo imperios de la nada que duraban exactamente lo necesario para que él recogiera los beneficios y desapareciera entre la niebla del Gran Canal. El joven Giacomo, criado por su abuela, una mujer que coqueteaba abiertamente con la hechicería, aprendió desde niño que el mundo visible era solo un escenario. Detrás del telón se movían fuerzas más oscuras y poderosas, la superstición, el deseo y, sobre todo, el dinero. Su breve paso por el seminario no fue un fracaso, sino una graduación. Allí no encontró a Dios, pero sí encontró a la humanidad en su forma más vulnerable y corruptible. Vio cómo la fe se usaba como palanca para el poder y cómo el pecado era simplemente una mercancía con un precio de absolución. Fue expulsado no por falta de fe, sino por un exceso de comprensión. Comenzó su carrera no como un libertino, sino como un violinista en un teatro, un puesto insignificante que, sin embargo, le proporcionaba acceso a todos los estratos de la sociedad veneciana. Desde su foso de orquesta, observaba cómo los nobles apostaban fortunas que no poseían, cómo los mercaderes vendían a sus hijas por un título, y cómo las damas piadosas suspiraban por un escándalo que las liberara del tedio de sus matrimonios. Cada noche era una lección de anatomía de la hipocresía. Su primer gran golpe no fue una seducción, sino una magistral estafa a un senador patricio, Matteo Bragadin. Casanova no le ofreció placeres prohibidos ni secretos de Estado. Le ofreció algo mucho más valioso, la inmortalidad. Usando una mezcla de conocimientos cabalísticos aprendidos de viejos grimorios y una asombrosa habilidad para la prestidigitación, convenció al anciano de que poseía el secreto para prolongar la vida. No le pidió dinero directamente, eso habría sido vulgar. Simplemente se convirtió en su hijo adoptivo, su consejero indispensable, viviendo en su palacio, usando sus fondos y, por supuesto, consolando a sus jóvenes amantes. Este fue su modelo de negocio: nunca tomar, sino hacer que te lo dieran todo voluntariamente. Cada cena era una actuación, cada conversación una cuidada maniobra para reforzar la ilusión. Mientras tanto, sus noches transcurrían en los ridotti, los casinos clandestinos de Venecia, donde no solo ganaba dinero, sino que tejía una red de informantes, deudores y cómplices. Las cartas no eran solo un juego de azar para él, eran un instrumento para medir el carácter de un hombre, para probar su coraje, su codicia y su estupidez. Pero Venecia, la Serenísima República, era una jaula dorada con ojos en cada pared de estuco. El Consejo de los 10 y los inquisidores del Estado mantenían un control absoluto. Su red de espías era legendaria, y la tolerancia de la ciudad tenía un límite muy claro. Casanova no lo cruzó, saltó sobre él con una sonrisa burlona. Sus escándalos se volvieron demasiado públicos, sus enemigos demasiado poderosos. La seducción de la hija de un miembro del Consejo fue la gota que colmó el vaso.
No fue el acto en sí lo que lo condenó, sino la audacia, el desprecio por las reglas no escritas del poder. Las acusaciones de brujería, ateísmo y fraude eran solo pretextos legales para eliminar a un elemento desestabilizador. Cuando los guardias de la Inquisición llamaron a su puerta en mitad de la noche, Casanova no se sorprendió. Sabía que el juego había terminado, al menos en esa ciudad. Su primera huida de Venecia no fue un acto de pánico, sino una retirada estratégica. Dejó atrás a sus acreedores, a sus amantes despechadas y a la Inquisición, llevándose consigo solo dos cosas: una reputación peligrosa y la profunda convicción de que el resto de Europa era un escenario mucho más grande y mucho más rico en oportunidades. Sabía que para sobrevivir no podía ser simplemente un aventurero. Debía convertirse en una leyenda, una historia susurrada en cada corte y en cada burdel, desde París hasta San Petersburgo. El gambito veneciano había concluido. Ahora comenzaba la partida europea, que impulsaba realmente a aquel joven. El deseo de romper las cadenas de una sociedad hipócrita, o la ambición de forjar sus propias cadenas para los demás. Decidan si era un rebelde en busca de libertad o un depredador en busca de presas. Escriban su elección en los comentarios. La fama de su audacia, una mezcla tóxica de verdad y ficción embellecida, lo precedió en su viaje, abriéndole puertas que el dinero y los títulos no podían franquear. Cuando Giacomo Casanova llegó a París en el año 1750, no era un refugiado, sino un fenómeno. La capital francesa, el epicentro cultural y político de Europa, estaba ávida de novedades, y él era la más fascinante de todas. París era un teatro de ambiciones desmedidas, un lugar donde un poeta podía convertirse en ministro y una marquesa podía arruinar a un general con un simple comentario en el salón adecuado. Era el ecosistema perfecto para un depredador de su calibre. A diferencia de la rígida y paranoica Venecia, París premiaba el ingenio, la audacia y, sobre todo, el espectáculo. Y Casanova era el mejor director de espectáculos que la ciudad había visto en décadas. Su estrategia fue brillante en su simplicidad. En lugar de buscar a los poderosos, hizo que los poderosos lo buscaran a él. Se instaló en un lujoso apartamento, gastando el poco dinero que tenía en ropas exquisitas y cenas opulentas, creando la ilusión de una riqueza inagotable. En la sociedad parisina, la apariencia de éxito era más importante que el éxito mismo. Su primer objetivo fue la propia corte, el corazón palpitante de Versalles. Sabía que no podía entrar por la puerta principal, así que buscó una entrada de servicio. La encuentro en la persona del cardenal de Bernis, un hombre de iglesia con más interés en la poesía y las intrigas que en la teología. Casanova no le habló de política ni de finanzas. Le hablo de la cabala, de la filosofía hermética, de los secretos del antiguo Egipto. Lo deslumbro con una erudición tan vasta como superficial, una mezcla de citas de Horacio, fórmulas alquímicas y anécdotas escandalosas de sus viajes. El cardenal, aburrido de los cortesanos aduladores, quedó fascinado. Le abrió las puertas de los salones más exclusivos, donde Casanova perfeccionó su arte. Observaba, escuchaba y catalogaba las debilidades de la élite francesa. Vio una aristocracia endeudada hasta el cuello, un gobierno desesperado por encontrar nuevas fuentes de ingresos para financiar sus guerras y una fascinación generalizada por lo oculto y lo místico. Sobre estos tres pilares construiría su fortuna. El gobierno francés estaba al borde de la bancarrota. Casanova, a través de sus contactos, consiguió una audiencia con el ministro de Finanzas. Le propuso una idea revolucionaria, importada de Italia pero adaptada al gusto francés por el espectáculo, una lotería nacional. No lo presento como un simple impuesto, sino como una oportunidad para que el ciudadano común participara en el sueño de la riqueza, un juego democrático donde la fortuna era la única aristócrata. El proyecto fue un éxito rotundo. El Estado recaudó millones y Casanova, como director de la primera oficina de lotería, se aseguró una comisión principesca. Casanova no vendía billetes de lotería, vendía el sueño tangible de que la fortuna, por una vez, no elegiría a un rey, sino a ti.
Su influencia creció exponencialmente. Se convirtió en un confidente de la mujer más poderosa de Francia, Madame de Pompadour, la amante oficial del rey Luis XV. Ella no estaba interesada en sus supuestos poderes mágicos, sino en su vasto conocimiento de los asuntos europeos y en su afilada inteligencia. Lo utilizó como un agente no oficial, un observador que podía moverse en círculos a los que la diplomacia formal no tenía acceso. Le encomendó misiones secretas, enviándolo a Holanda para negociar préstamos y a Dunkerque para inspeccionar en secreto las defensas costeras. Pero París también estaba lleno de rivales. Aventureros como el conde de Saint-Germain o Cagliostro competían por el favor de los ricos y crédulos. La competencia era feroz y a menudo mortal. Casanova se vio envuelto en duelos, tanto de espada como de ingenio. Un famoso enfrentamiento de cartas contra un noble tramposo se convirtió en leyenda. Atrapado en una trampa evidente, Casanova no expuso al tramposo. En lugar de eso, fingió caer en ella, perdió una suma considerable y luego, en la última mano, utilizó una manipulación de cartas tan sutil y brillante que no solo recuperó sus pérdidas, sino que arruinó a su oponente, todo ello con una sonrisa y una reverencia. Demostró que no bastaba con ser más listo, había que ser un mejor actor. La vida en París era un torbellino de éxito y peligro. Acumuló una fortuna, la gastó con una velocidad aún mayor y vivió constantemente al borde del abismo. Cada día era una apuesta. ¿Descubrirían sus acreedores que su riqueza era una ilusión? ¿Se cansarían sus protectores de sus escándalos? ¿Lo traicionaría un rival celoso? El aire de la ciudad, cargado de perfume y pólvora, era el único elemento que parecía nutrirlo. Disfrutaba de la tensión, de la sensación de caminar por la cuerda floja sin red, pero mientras conquistaba la capital del mundo, los fantasmas de Venecia no dormían. La Inquisición no perdonaba ni olvidaba. Habían emitido una orden de arresto internacional en su contra. Sus agentes estaban por toda Europa. Y aunque Casanova se sentía seguro en el corazón de Francia, subestimó el poder de sus antiguos enemigos y, sobre todo, la irresistible y suicida atracción que sentía por su ciudad natal. Una nostalgia fatal comenzó a apoderarse de él, un deseo de demostrar a sus compatriotas, a aquellos que lo habían expulsado, que se había convertido en alguien. Este anhelo, esta mancha ciega en su brillante intelecto, lo llevaría de vuelta a los canales de Venecia, directamente a la trampa que le habían tendido con paciencia durante años. El regreso a Venecia fue un acto de arrogancia suprema, un desafío lanzado al rostro del poder. Casanova creía que su fama y sus conexiones internacionales lo protegerían, que la República no se atrevería a tocar a un hombre que susurraba al oído de los ministros franceses. Fue un error de cálculo catastrófico. La noche del 26 de julio de 1755, los Signori della Notte, la temida policía secreta veneciana, irrumpieron en su habitación. No hubo juicio ni acusación formal. Fue arrastrado sin contemplaciones a través del Puente de los Suspiros y arrojado a la prisión más temida de Europa, los Piombi, los techos de plomo del Palacio Ducal. Un lugar del que, según se decía, nadie había escapado jamás. La celda era un infierno. Situada directamente bajo el techo de plomo del palacio, era un horno en verano y un congelador en invierno. Las ratas y las pulgas eran sus únicas compañeras. La soledad era absoluta. El silencio solo se rompía por el sonido de las campanas de San Marcos que marcaban un tiempo que para los prisioneros ya no tenía sentido. ¿Se atreverían a arriesgarlo todo por la libertad absoluta, sabiendo que el final es la soledad? Para cualquier otro hombre, habría sido el final. Para Casanova, fue el comienzo de su mayor aventura. Al principio, la desesperación amenazó con consumirlo, pero su mente, entrenada en la disciplina del juego y la intriga, se rebeló contra la inacción. Se dio cuenta de que la prisión no era solo un conjunto de muros físicos, sino también una fortaleza psicológica. Para escapar, primero tenía que derrotar a sus carceleros en el campo de batalla de la mente. Comenzó a observar, a analizar.
estudio la rutina de los guardias, la estructura del edificio, la dirección del sol. Su celda se convirtió en un laboratorio y su propia supervivencia en el experimento. La primera fase de su plan fue la creación de una herramienta. Durante un paseo por el patio, encontró un trozo de mármol y un perno de hierro. Durante meses, en la oscuridad de su celda, frotó el perno contra el mármol, afilándolo pacientemente hasta convertirlo en un formidable espadín. Lo escondió en un agujero que cavó en el brazo de un sillón, una obra de ingenio y paciencia desesperada. El plan era simple y brutal: perforar el suelo de madera de su celda y descender a la habitación de abajo, confiando en sorprender a quienquiera que estuviera allí y escapar del palacio. Comenzó el arduo trabajo de perforar las gruesas tablas del suelo. Trabajaba de noche, en un silencio casi absoluto, con el sudor corriendo por su cuerpo, el miedo a ser descubierto, una tensión constante en su estómago. Cada crujido de la madera sonaba como un trueno. Después de semanas de trabajo agotador, cuando estaba a punto de romper la última capa de madera, el desastre golpeó. Fue trasladado a una nueva celda. Todo su trabajo, toda su planificación, se había desvanecido en un instante. La desesperación fue inmensa, pero efímera. En su nueva celda, con vistas a los tejados de Venecia, concibió un plan aún más audaz, casi demencial. No escaparía hacia abajo, sino hacia arriba. Perforaría el techo. Para un hombre encerrado, la esperanza no es un sentimiento. Es una herramienta que hay que afilar cada día en la piedra de la desesperación. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un cómplice. Lo encontré en la celda vecina, un monje llamado Marino Balbi. Se comunicaban a través de un agujero que perforaron en el muro común, utilizando su espadín improvisado. Casanova le pasó la herramienta a Balbi, escondida en el lomo de un libro, y le dio instrucciones para que perforara el techo de su propia celda. La noche elegida fue la del 31 de octubre de 1756, la víspera del Día de Todos los Santos. Una tormenta se cernía sobre Venecia. Su viento y lluvia proporcionarían la cobertura perfecta. Balbi hizo su parte, abriendo un agujero en el techo. Casanova fue el primero en salir, arrastrándose hacia el sofocante y oscuro espacio bajo el plomo. Luego, ayudó a Balbi a subir. Estaban libres de sus celdas, pero atrapados en los tejados del Palacio Ducal, un laberinto de tejas resbaladizas y pendientes vertiginosas, a 100 pies sobre el pavimento de la piazzetta. La escena era surrealista. 2 hombres, vestidos con harapos de prisioneros, gateando bajo la lluvia torrencial sobre el centro neurálgico del poder veneciano. Tuvieron que usar su espadín para forzar una ventana, descendiendo a una de las oficinas del palacio. Estaban dentro, pero aún no estaban libres. El palacio era un laberinto, y cada puerta estaba cerrada. Finalmente, llegaron a la gran escalera. Estaban agotados, sucios y desesperados. Fue entonces cuando Casanova tuvo su golpe de genio final. En lugar de esconderse, decidió actuar como si pertenecieran allí. Se arregló la ropa lo mejor que pudo, se puso el sombrero con aire de nonchalance y bajó las escaleras con confianza. Al llegar a la puerta principal, el guardia, viéndolos salir de dentro del palacio a primera hora de la mañana, asumió que eran nobles que se habían quedado encerrados después de una larga noche de trabajo y les abrió la puerta. Salieron a la luz del amanecer, a la libertad. La fuga de los Piombi no fue solo un acto de valentía física, fue una obra maestra de la guerra psicológica, la planificación meticulosa y la audacia teatral. Giacomo Casanova había hecho lo imposible. Se había convertido en una leyenda viviente, y una leyenda de esa magnitud no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Era un activo demasiado valioso, un arma que los maestros de la intriga de Europa, especialmente en Francia, estaban ansiosos por utilizar para sus propios fines. La noticia de su fuga se extendió por Europa como un reguero de pólvora, no como un simple informe de noticias, sino como una saga épica. El hombre que había desafiado a la Inquisición veneciana y se había desvanecido de su fortaleza inexpugnable, era ahora el tema de conversación en cada salón y corte. Cuando llegó a París,
no era el fugitivo desesperado que había huido de Venecia, sino un héroe, un símbolo de la libertad individual triunfando sobre la tiranía estatal. Esta nueva fama, sin embargo, era una jaula dorada. Se había vuelto demasiado visible, demasiado notorio para ser simplemente un aventurero independiente. Los grandes jugadores del escenario europeo lo notaron, y el gobierno francés, siempre pragmático, vio en él no a un héroe, sino a un instrumento de un potencial incalculable. La libertad, como pronto descubriría, tenía un precio, y a menudo se pagaba con la misma moneda: el servicio a un poder aún mayor. Fue reclutado, no con amenazas, sino con promesas de riqueza, protección y, lo más seductor de todo, un nuevo y emocionante campo de juego. El aventurero solitario estaba a punto de convertirse en un espía para el rey de Francia. Su primer controlador fue su antiguo protector, el cardenal de Bernis, ahora ministro de Asuntos Exteriores. La transición fue fluida. Casanova ya poseía todas las habilidades necesarias para un agente secreto. Era un maestro del disfraz, un actor consumado, hablaba varios idiomas con fluidez y poseía una capacidad casi sobrenatural para ganarse la confianza de la gente y hacerla revelar sus secretos. Su primera misión oficial fue una prueba. Fue enviado a Dunkerque con la tarea de evaluar el estado de la flota naval francesa y la moral de sus oficiales. Era una misión delicada. Tenía que obtener información precisa sin revelar su propósito, moviéndose entre marineros rudos y aristócratas suspicaces. Cumplió la tarea a la perfección, entregando un informe tan detallado, perspicaz y elegantemente escrito que impresionó profundamente a sus nuevos empleadores. Su análisis no se limitó a contar barcos, profundizó en la psicología de los comandantes, las rivalidades entre oficiales y las debilidades logísticas de la base. Demostró que no era solo un informante, sino un analista estratégico. El éxito en Dunkerque le valió una misión mucho más importante y peligrosa. En plena Guerra de los 7 Años, Francia necesitaba desesperadamente fondos. Se rumoreaba que Inglaterra estaba negociando un gran préstamo con banqueros en Ámsterdam, una medida que podría inclinar la balanza del conflicto. Casanova fue enviado a la capital financiera de Europa con 2 objetivos: descubrir los detalles del préstamo inglés y, si era posible, sabotearlo, al tiempo que aseguraba un préstamo similar para Francia. En Ámsterdam, se sumergió en un mundo de sigilo y duplicidad, un universo mucho más frío y calculador que los salones de París. Aquí, las batallas no se libraban con espadas, sino con pagares y tasas de interés. Se hizo pasar por un financiero italiano, utilizando su encanto y su supuesta experiencia en loterías para infiltrarse en la cerrada comunidad bancaria. Jugó un juego peligroso, coqueteando con la hija de un banquero influyente para obtener información, mientras difundía sutilmente rumores sobre la inestabilidad financiera de Inglaterra para socavar la confianza en su crédito. La Guerra Fría del siglo XVIII se libraba en los libros de contabilidad, y cada entrada era una bala. Se encontró en el centro de la red de espionaje europea, el gran juego, donde cada conversación estaba codificada y cada amigo era un potencial traidor. Tuvo que enfrentarse a agentes ingleses que eran tan astutos y despiadados como él. Una noche, su habitación fue registrada. Otra vez, intentaron atraerlo a una trampa, utilizando a una hermosa agente doble. Sobrevivió gracias a su paranoia innata y a su capacidad para anticipar los movimientos de su oponente. Logró obtener parte de la información que Francia necesitaba, y aunque no pudo asegurar un gran préstamo, sí consiguió establecer valiosos contactos financieros para el futuro. Sin embargo, la experiencia lo cambió. Se dio cuenta de que, a pesar de su brillantez, era solo un peón en un juego cuyas reglas eran dictadas por reyes y ministros. Su individualismo, su orgullo de ser un hombre que no servía a nadie, se vio comprometido. Estaba atrapado entre su necesidad de protección y su deseo de libertad, una contradicción que lo atormentaría por el resto de su vida. ¿Qué habrían hecho ustedes con su don de la persuasión? ¿Construir un imperio o derrocharlo todo por una noche de pasión? La vida de un espía
con su lujo superficial y su constante tensión subyacente, comenzó a desgastarlo. El éxito le trajo dinero y prestigio, pero también lo enredó más profundamente en las maquinaciones del Estado. Comenzó a anhelar un mecenas, un solo patrón poderoso que pudiera ofrecerle no solo misiones, sino una posición estable, un lugar en la corte donde su genio pudiera brillar sin tener que esconderse en las sombras. Sus ojos se volvieron hacia el este, hacia el vasto y enigmático imperio ruso, donde una nueva y ambiciosa emperatriz, una filósofa en el trono, estaba asombrando a Europa, Catalina la Grande. Quizás allí, en la fría y majestuosa San Petersburgo, podría finalmente encontrar el reconocimiento y la seguridad que tanto anhelaba. La elección está hecha. ¿Se arriesgaron por el amor, arriesgando su reputación por un romance prohibido, o apostaron por el dinero, utilizando el engaño para asegurar su futuro financiero? Compartan su elección en los comentarios. El juego acaba de empezar. El viaje al Imperio ruso, en 1764, fue impulsado por una ambición desmesurada y una ingenuidad sorprendente para un hombre de su experiencia. Casanova, el maestro lector de las debilidades humanas, creía que podía conquistar a Catalina la Grande de la misma manera que había conquistado a los aristócratas de París, con encanto, ingenio y proyectos grandiosos. Se dirigió a San Petersburgo no como un simple viajero, sino como un autoproclamado reformador, un hombre de la Ilustración que llevaba la luz de la razón al vasto y bárbaro este. Llevaba consigo propuestas para la reforma del calendario, planes para establecer una lotería estatal rusa e incluso ideas para la reorganización del ejército. Subestimó por completo la naturaleza del poder ruso y el intelecto formidable de la mujer que lo ostentaba. San Petersburgo fue un shock. La ciudad, una magnífica fachada de arquitectura europea impuesta sobre un pantano helado, era un reflejo perfecto de la corte de Catalina, una apariencia de sofisticación occidental que apenas ocultaba una realidad de intriga brutal, facciones despiadadas y un pragmatismo de acero. El brillo de Versalles era un juego de sociedad, el de la corte rusa era una lucha por la supervivencia. Casanova consiguió una audiencia con la emperatriz. El encuentro, que él había imaginado como un deslumbrante duelo de ingenios que culminaría con una oferta de un alto cargo, se convirtió en una fría y breve entrevista. Catalina, una alemana que había usurpado el trono a su propio marido, era una política consumada, inmune a la adulación y profundamente escéptica ante los aventureros extranjeros que acudían en masa a su corte en busca de fortuna. Escuchó sus propuestas con una paciencia educada, pero gélida. Cuando él le explicó con entusiasmo las ventajas de su reforma del calendario, ella simplemente respondió: «Señor Casanova, mis súbditos creen que el mundo fue creado en septiembre. No veo ninguna razón para perturbar su fe». Fue una refutación cortés, pero devastadora. Le estaba diciendo, en esencia, que entendía a su pueblo y a su imperio mucho mejor que él, y que no necesitaba los consejos de un diletante veneciano. El choque no fue solo personal, fue civilizatorio. El individualismo y el ingenio de Casanova, tan valorados en el oeste, se estrellaron contra el poder inamovible y colectivo del Estado ruso. Frustrado pero no derrotado, intentó otras vías. Trató de impresionar a los favoritos de la emperatriz, hombres como Grigori Orlov, que ostentaban un poder inmenso. Pero estos hombres, que habían llegado a la cima a través de conspiraciones y golpes de Estado, veían a Casanova no como un igual, sino como un entretenido bufón extranjero, un charlatán útil para animar una cena pero totalmente irrelevante en los verdaderos pasillos del poder. Participó en debates filosóficos en la recién fundada Academia de Ciencias, pero sus conocimientos, amplios pero poco profundos, fueron rápidamente expuestos por verdaderos eruditos. Para sobrevivir, se vio reducido a sus viejos trucos, juegos de cartas, pequeñas estafas y la seducción de damas de la corte menos importantes. Pero incluso en esto, el ambiente era diferente. La libertad sexual de París era un juego. En Rusia, un romance imprudente podía terminar con un rival celoso
enviándote a un exilio perpetuo en Siberia. El frío de Rusia no era solo climático, era social y político. Para escapar de la atmósfera sofocante de la capital, emprendió un viaje a Moscú. La experiencia fue una revelación aterradora. Si San Petersburgo era una máscara europea, Moscú era el verdadero y antiguo corazón de Rusia, una ciudad de extremos salvajes, de una piedad intensa y una crueldad casual. Vio una riqueza opulenta junto a una pobreza abyecta, una hospitalidad abrumadora que podía convertirse en una violencia mortal en un abrir y cerrar de ojos. Se dio cuenta de que no entendía este país en absoluto. Era demasiado vasto, demasiado complejo, demasiado ajeno a las reglas del juego europeo que él dominaba. Su viaje a Rusia se convirtió en una larga y humillante lección sobre los límites de su propio poder. Su encanto no funcionaba. Sus proyectos eran ignorados. Su inteligencia era considerada una mera curiosidad. Por primera vez en su vida, Casanova se sintió completamente fuera de lugar, un actor que había subido al escenario equivocado y no conocía su papel. El fracaso fue total. Después de casi un año de intentos inútiles, abandonó Rusia, más pobre y considerablemente más sabio. La experiencia le dejó una cicatriz profunda, una primera grieta en su confianza inquebrantable en sí mismo. Había buscado un refugio seguro y había encontrado un desierto helado de indiferencia. El sol de su fortuna comenzaba a declinar. Expulsado por el frío del este, dirigió su mirada hacia el sur, hacia el sol de Espana. No sabía que estaba cambiando un desierto de hielo por un horno de fanatismo, un lugar donde sus ideas y su estilo de vida no solo eran mal vistos, sino que eran considerados crímenes capitales por la fuerza más temible de la vieja Europa, la Santa Inquisición. Si Rusia fue una lección de humildad, Espana fue una confrontación directa con la aniquilación. Al cruzar los Pirineos en 1768, Casanova entró en un mundo que parecía pertenecer a un siglo anterior. La Espana de Carlos III, aunque intentaba tímidamente abrirse a las ideas de la Ilustración, seguía siendo una nación profundamente conservadora, dominada por una iglesia católica militante y la sombra omnipresente de la Santa Inquisición. Para un hombre como Casanova, un libertino, un librepensador y un notorio exprisionero de la Inquisición veneciana, llegar a Madrid era como entrar voluntariamente en la guarida del león. Su reputación, que en otras partes de Europa le abría las puertas, aquí las cerraba de golpe. Desde el momento en que llegó, se convirtió en objeto de una vigilancia intensa y hostil. Sus ropas a la moda francesa, sus modales desenvueltos y sus conversaciones salpicadas de citas de filósofos prohibidos lo marcaron como un elemento peligroso, un hereje extranjero portador de la corrupción moral. El contraste con el resto de Europa era brutal. En los salones de Madrid no encontró debates filosóficos ni intrigas galantes, sino una piedad solemne y una rígida etiqueta. Sus intentos de encantar a las damas de la corte se toparon con un muro de devoción y chaperones vigilantes. Sus bromas irónicas sobre la religión, que en París habrían provocado risas, aquí eran recibidas con un silencio helado y miradas de sospecha. Se sentía como un pez fuera del agua, asfixiado por la atmósfera opresiva de fanatismo y desconfianza. No era un seductor en España, era un sospechoso. La Inquisición no tardó en actuar. No necesitaban pruebas contundentes. Su mera presencia era una provocación. Fue arrestado bajo un pretexto absurdo: la posesión de libros prohibidos, un ejemplar de las obras de Voltaire que llevaba consigo. Pero la verdadera razón era su estilo de vida, su desafío implícito a la autoridad moral de la Iglesia. Fue encerrado en la prisión de Buen Retiro, un lugar sombrío y húmedo. Aunque no era tan terrible como los Piombi, la amenaza era mucho mayor. En Venecia era un criminal de Estado. Aquí era un enemigo de Dios. Los interrogatorios comenzaron. Se enfrentó a hombres de una lógica fría e implacable, inquisidores entrenados durante siglos en el arte de extraer confesiones. No buscaban la verdad, buscaban la confirmación de su culpabilidad. Le preguntaron sobre sus creencias, sus amistades, sus escritos.
Cada respuesta era analizada en busca de la más mínima desviación de la ortodoxia. Casanova, por primera vez, sintió un miedo genuino. Su ingenio y su elocuencia, sus armas más fiables, eran inútiles contra el dogma. Intentar razonar con un inquisidor era como intentar apagar un incendio con aceite. Se dio cuenta de que no estaba en un juicio, sino en un ritual de purificación, y él era el sacrificio. Sabía que la tortura era una posibilidad real y que una condena por herejía podía significar años de prisión en un monasterio olvidado, o, en el peor de los casos, la hoguera. Tuvo que recurrir a una estrategia diferente, no la confrontación, sino la sumisión. Fingió un arrepentimiento profundo, se declaró un pecador descarriado, un hijo pródigo que anhelaba volver al redil de la iglesia. Fue la actuación más difícil de su vida, una humillación profunda para su orgullo de librepensador. Mientras representaba su papel de penitente, utilizó sus contactos en el exterior para ejercer presión diplomática. Amigos influyentes en la corte francesa intercedieron en su favor, presentando su arresto como un ultraje a un ciudadano del mundo protegido por Francia. La combinación de su aparente contrición y la presión externa funcionó. Después de varias semanas de angustia, fue liberado, pero con una orden tajante: abandonar España inmediatamente y no volver jamás. La huida de España no fue triunfal como la de Venecia. Fue una expulsión vergonzosa. Lo habían despojado no solo de su libertad, sino también de su dignidad. La experiencia lo dejó profundamente sacudido. Había mirado al abismo del fanatismo religioso y había visto un poder oscuro e irracional contra el que su inteligencia no tenía defensa. Había sobrevivido, pero estaba marcado. Ya no era el conquistador seguro de sí mismo que jugaba con el mundo. Era un hombre que huía, un exiliado perpetuo en busca de un lugar seguro que parecía no existir. Su viaje lo llevó hacia el este de nuevo, a Polonia, un reino turbulento y dividido. Ali, en Varsovia, en un intento desesperado por recuperar su antiguo estatus y su orgullo perdido, cometería el error que marcaría el principio de su fin definitivo. Un error que no involucraría a la Inquisición ni a los reyes, sino a una bailarina italiana y a 2 pistolas al amanecer. Varsovia, en el año 1766, era un polvorín político y social, una ciudad en el borde del abismo donde la aristocracia polaca vivía una vida de lujo febril, mientras las potencias vecinas, Rusia, Prusia y Austria, se preparaban para devorar su reino. En este ambiente de decadencia y peligro inminente, Casanova esperaba encontrar un nuevo escenario para sus talentos. Por un tiempo, pareció que lo había logrado. Su reputación, su encanto y su fluidez en francés le abrieron las puertas de la alta sociedad. Se convirtió en un favorito del rey Stanislao Augusto Poniatowski, un monarca ilustrado, pero débil. Sin embargo, el Casanova que llegó a Varsovia ya no era el mismo. La experiencia española había agriado su carácter, dejándolo más irritable, más propenso a los arrebatos de orgullo y menos tolerante a los desaires. Estaba buscando una oportunidad no solo para prosperar, sino para reafirmar su valía, para demostrarse a sí mismo y al mundo que todavía era el hombre que había escapado de los Piombi. Esta necesidad desesperada de validación lo llevaría directamente al desastre. La chispa que encendió el fuego fue trivial, casi ridícula, una disputa por los favores de una bailarina italiana llamada La Catai. Casanova había desarrollado un afecto por ella, pero un rival mucho más poderoso también la pretendía: el conde Franciszek Ksawery Branicki, un magnate inmensamente rico e influyente, amigo íntimo del rey y uno de los hombres más poderosos de Polonia. El conflicto escaló rápidamente. Branicki, acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba, humilló públicamente a Casanova. Para el veneciano, esto era más que un insulto personal. Era un ataque a su honor, el único capital que le quedaba. En la rígida sociedad aristocrática del siglo XVIII, solo había una respuesta posible a tal afrenta. Casanova desafió a Branicki a un duelo a pistola. Fue un acto de locura suicida. Branicki era un militar experimentado y un tirador experto. Casanova, aunque había manejado la espada,
tenía poca experiencia con las pistolas. Además, desafiar a un hombre del estatus de Branicki era un suicidio social, independientemente del resultado del duelo. Incluso si sobrevivía, se convertiría en un paria, un hombre que se había atrevido a derramar la sangre de la élite polaca. El duelo tuvo lugar al amanecer en un bosque a las afueras de Varsovia. La atmósfera era tensa y sombría. Ambos hombres se enfrentaron a la distancia acordada. A la señal, ambos dispararon. La bala de Branicki alcanzó a Casanova en la mano izquierda, destrozándosela, y luego se alojó en su abdomen. Casanova, a pesar del dolor cegador, se mantuvo en pie y su disparo también encontró su objetivo. Hirió gravemente a Branicki en el vientre. Ambos hombres cayeron, gravemente heridos, en un charco de sangre y barro. Lo que siguió fue una lucha desesperada por la vida. Casanova, atendido por cirujanos que daban su vida por perdida, se negó a morir. Con una voluntad de hierro, soportó operaciones dolorosas sin anestesia y una lenta y agónica recuperación. Milagrosamente, sobrevivió. Branicki también se recuperó, pero aunque ambos hombres sobrevivieron físicamente, el duelo fue el fin de la carrera de Casanova en la alta sociedad europea. El escándalo fue inmenso. El rey, presionado por la poderosa familia de Branicki, no tuvo más remedio que pedir a Casanova que abandonara Polonia. La noticia del duelo se extendió por todo el continente. Ya no era visto como el ingenioso aventurero o el héroe legendario, sino como un buscapleitos peligroso y un advenedizo que no conocía su lugar. Las puertas de todas las cortes reales de Europa, que una vez se habían abierto de par en par, se cerraron de golpe en su cara. Comenzó un largo y doloroso periodo de declive. Expulsado de Polonia, vago por Europa, de ciudad en ciudad, cada vez más desesperado. Intentó revivir sus antiguas glorias, pero su nombre ahora inspiraba desconfianza en lugar de fascinación. Era un hombre envejecido, con la salud debilitada por la herida del duelo y el espíritu erosionado por años de exilio. Los acreedores, que antes temían su influencia, ahora lo acosaban sin piedad. Los amigos de antaño le daban la espalda. Se vio reducido a estafas menores, a vivir de su ingenio en los márgenes de la sociedad. La caída desde el Olimpo fue brutal y humillante. El duelo con Branicki no fue solo un tiroteo, fue la culminación de su orgullo autodestructivo. En su afán por defender su honor, había destruido su futuro. Era la figura trágica de un hombre que había conquistado el mundo solo para perderlo todo por un momento de ira. Su gran espectáculo estaba llegando a su fin, y el último acto sería el más desesperado de todos. Se vería obligado a recurrir a la única magia que le quedaba, el engaño puro y la manipulación de las almas más crédulas. Ahora que la fortuna le da la espalda, ¿qué camino debe tomar? ¿Debería buscar la redención, intentando usar su ingenio para un bien mayor? ¿O debería abrazar la venganza, utilizando sus últimas fuerzas para castigar a un mundo que lo ha rechazado? Su opinión importa. Dejen su elección en los comentarios. Envejecido, herido y desterrado de los círculos del poder, Giacomo Casanova se encontró en una situación desesperada. El mundo que había dominado con su ingenio y audacia se había encogido, dejándolo a la deriva en una Europa que se precipitaba hacia la revolución y que tenía poco tiempo para los aventureros de la vieja escuela. El dinero se había agotado, los protectores habían desaparecido y su salud era frágil. Ante la perspectiva del olvido y la pobreza, recurrió al último refugio de los desesperados y los brillantes, el ocultismo. No se convirtió en un verdadero creyente, sino en un cínico sumo sacerdote del engaño, transformando su vasta erudición y su profundo conocimiento de la psicología humana en un arma para explotar la credulidad de los ricos. Su mente, que una vez había ideado loterias estatales y misiones de espionaje, ahora se dedicaba a la creación de elaboradas mistificaciones. Se convirtió en un alquimista de la suerte, prometiendo transformar no el plomo en oro, sino la desesperación de sus víctimas en su propia supervivencia financiera. Su obra maestra de este periodo oscuro, una estafa tan brillante como cruel,
tuvo como víctima a una de las mujeres más ricas y excéntricas de Francia, la marquesa Jeanne d'Urfé. La marquesa era una mujer inteligente y culta, pero consumida por una obsesión: la búsqueda de la inmortalidad a través de la reencarnación. Creía firmemente en la cábala, la alquimia y la posibilidad de transferir su alma a un nuevo cuerpo, preferiblemente masculino, para alcanzar un estado superior de existencia. Casanova, que la había conocido años antes en París durante su apogeo, vio en su obsesión la oportunidad perfecta. Se presentó ante ella no como un simple aventurero, sino como un adepto de una antigua y secreta orden Rosacruz, un mago que poseía los secretos de la palingénesis, el arte del renacimiento. Durante años, tejió a su alrededor una red de engano increíblemente compleja. La estafa no fue un simple truco, sino una ópera de la manipulación, una producción teatral a gran escala con un solo miembro en la audiencia. Casanova la convenció de que, para que el ritual de reencarnación tuviera éxito, era necesario comunicarse con los espíritus planetarios. Para ello, inventó un elaborado sistema de oráculos y rituales cabalísticos. Las comunicaciones de estos espíritus, por supuesto, eran escritas por el propio Casanova y siempre requerían que la marquesa realizara enormes sacrificios financieros. Le hizo creer que necesitaba financiar la creación de un laboratorio alquímico, comprar talismanes raros y realizar ofrendas monetarias a las entidades celestiales. El dinero fluía de las arcas de la marquesa a los bolsillos de Casanova, que lo utilizaba para mantener un estilo de vida lujoso y financiar sus continuos viajes. Era un duelo psicológico prolongado. La marquesa, desesperada por creer, se aferraba a cada palabra del mago. Casanova, por su parte, tenía que mantener la farsa con un ingenio inagotable, inventando constantemente nuevos rituales, nuevos mensajes espirituales y nuevas excusas para los inevitables retrasos en el proceso de reencarnación. El cinismo de la empresa era asombroso. Estaba explotando la angustia más profunda de una mujer, su miedo a la muerte para su propio beneficio. Sin embargo, en su mente, probablemente lo justificaba como un intercambio justo. Él le proporcionaba un sueño, una esperanza que la mantenía viva y con un propósito, y a cambio, ella le proporcionaba los medios para vivir. La estafa alcanzó su clímax con la promesa de que el alma de la marquesa renacería en el cuerpo del hijo que él mismo concebiría con una virgen iniciada en los ritos. El plan era cada vez más demencial y desesperado, pero incluso la credulidad de la marquesa d'Urfé tenía sus límites. Después de años de gastos exorbitantes y sin resultados tangibles, comenzó a dudar. Otros estafadores, celosos del éxito de Casanova, comenzaron a susurrarle al oído, sembrando la desconfianza. El gran espectáculo se vino abajo. La marquesa finalmente se dio cuenta del engaño y rompió toda relación con él. Casanova se vio obligado a huir una vez más, dejando atrás su empresa más lucrativa y su última gran ilusión de poder. El fracaso con la marquesa d'Urfé fue más que una pérdida financiera. Fue la demostración de que incluso su mente más brillante ya no podía sostener las complejas realidades que creaba. Era un hombre fuera de su tiempo, un maestro de marionetas cuyos hilos se estaban rompiendo. La era de la razón, que él había sabido explotar tan bien, estaba dando paso a una era de escepticismo. El mundo se estaba volviendo demasiado moderno, demasiado cínico, incluso para Giacomo Casanova. Su último gran juego había terminado en derrota, dejándolo solo, sin dinero y enfrentado al enemigo final que ningún engaño podía vencer: la vejez. El final del camino no fue un campo de batalla ni un salón real, sino un lugar mucho más cruel: el tedio provincial. En el año 1785, Giacomo Casanova, el hombre que había deslumbrado a Europa, aceptó un puesto que era a la vez una salvación y una humillación insoportable: bibliotecario en el castillo de Dux, en Bohemia, al servicio del conde de Waldstein. El conde, un hombre ilustrado que lo admiraba como una reliquia viviente de una época pasada, le ofreció refugio. Pero para Casanova, el castillo no era un refugio.
Era una prisión de oro, un mausoleo para su propia vida. Paso de ser el protagonista en el escenario del mundo a ser un simple empleado, un fantasma que deambulaba entre estanterías polvorientas. Sus días, antes llenos de duelos, intrigas de espionaje y conquistas amorosas, ahora estaban marcados por disputas mezquinas con el servicio del castillo, por la calidad de la comida y el aburrimiento aplastante de la rutina. Viejo, enfermo, olvidado por casi todos, se consumía en la rabia y la nostalgia. El contraste entre su presente y su pasado era una tortura diaria. El silencio del castillo de Dux era un eco ensordecedor de los aplausos y los susurros que una vez lo habían seguido por toda Europa. Se sentía invisible, un anacronismo. En un ataque de furia y desesperación, escribió un panfleto atacando a Voltaire, un intento patético de reingresar en el debate intelectual de su tiempo, pero fue ignorado. El mundo había seguido adelante sin él. Fue en este pozo de soledad y resentimiento donde tomó la decisión que le aseguraría la inmortalidad que tanto había anhelado. Si ya no podía vivir grandes aventuras, entonces las reviviría. Si el mundo se negaba a recordarlo, entonces él mismo forjaría su propio monumento. Comenzó a escribir sus memorias, una obra monumental que tituló Histoire de ma vie, Historia de mi vida. Su único interlocutor ahora era el papel en blanco. El único tribunal ante el que se justificaba era la posteridad. El proceso de escritura se convirtió en su última batalla, una guerra librada con una pluma contra sus tres grandes enemigos: el tiempo, el olvido y la insignificancia de su presente. Cada día, durante horas, dictaba o escribía la crónica de su increíble vida. El acto de recordar era a la vez un bálsamo y un tormento. Revivía sus triunfos en París, la adrenalina de la fuga de los Piombi, el brillo de las cortes que había conquistado. Pero también se enfrentaba a sus fracasos, sus humillaciones, los rostros de las personas a las que había herido o enganado. La historia de mi vida no es una confesión honesta, es una actuación final, su obra más elaborada. En sus páginas, Casanova es a la vez el autor, el director y el héroe infalible. Adorna la verdad, omite sus derrotas más vergonzosas y se presenta no como un estafador, sino como un filósofo del placer, un hombre que vivió según su propio código en un mundo de hipócritas. Estaba construyendo su propia leyenda, puliendo cada anécdota, cada diálogo, para crear la imagen de sí mismo que quería que el mundo recordara. No luchaba por la fama, luchaba para que la historia de su existencia no se disolviera en la nada. La pluma se convirtió en su espada, su baraja de cartas y su máscara, todo en uno. El trabajo lo consumió. Llenó miles de páginas con su caligrafía energética, una carrera desesperada contra la muerte que se acercaba. Los sirvientes del castillo lo veían como un viejo excéntrico y amargado, sin saber que en esa habitación solitaria se estaba forjando uno de los documentos más fascinantes y reveladores de la historia social del siglo XVIII. Estaba creando no solo una autobiografía, sino la novela de aventuras definitiva, un testimonio de una era que desaparecía. Mientras la Revolución Francesa demolió el viejo mundo que él había conocido y amado, Casanova, encerrado en su biblioteca, lo reconstruía pieza por pieza en el papel, con el mismo siempre en el centro del universo. Fue su mayor y más duradera hazaña. No conquistó un reino, no escribió una gran obra filosófica, no descubrió una nueva ley de la ciencia. En cambio, vivió una vida tan increíble que su simple relato se convertiría en su legado. En la quietud de Dux, el aventurero murió y nació el escritor inmortal. El último acto de su gran espectáculo no sería una fuga o un duelo, sino la silenciosa y tenaz creación de su propio mito. Giacomo Casanova murió el 4 de junio de 1798, en la soledad de su biblioteca en el castillo de Dux. Sus últimas palabras, según se dice, fueron: «He vivido como un filósofo y muero como un cristiano». Una última ironía, una última máscara para un hombre que había sido todo y nada a la vez. Dejó tras de sí un baúl lleno de manuscritos, miles de páginas que contenían la historia de mi vida.
Durante décadas, este tesoro permaneció oculto, pasando de mano en mano, considerado demasiado escandaloso para ser publicado. Cuando finalmente vio la luz en una versión censurada y editada en el siglo XIX, el efecto fue sísmico. El mundo no descubrió simplemente las memorias de un aventurero, descubrió un símbolo, un arquetipo, un mito. El hombre Giacomo Casanova se desvaneció, y en su lugar nació Casanova, el sustantivo común que define al seductor irresistible, al libertino sin escrúpulos. Pero su leyenda es mucho más compleja y profunda que esa simple caricatura. La publicación de sus memorias fue su triunfo póstumo, su venganza final contra un mundo que lo había olvidado. A través de sus escritos, logró lo que nunca pudo conseguir del todo en vida: controlar su propia narrativa. Él fue quien eligió qué contar, cómo contarlo y qué omitir. Mezcló la verdad con la ficción con tal habilidad que se ha vuelto casi imposible separarlas. ¿Realmente sedujo a tantas mujeres? ¿Fueron sus escapes tan audaces como los describe? No importa. Casanova entendió una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. La gente no ama la realidad, ama una buena historia. Y él se encargó de escribir la mejor historia de todas, protagonizada por él mismo. Su genio no fue solo vivir la aventura, sino saber cómo contarla. Los reyes y las emperatrices que conoció son ahora notas a pie de página en su historia. Él es el sol alrededor del cual giran todos los demás. En la batalla final contra el olvido, Casanova no solo ganó, aniquiló al enemigo. Su legado es un espejo complejo y a menudo incómodo. Representa la encarnación de la Ilustración, con toda su luz y toda su oscuridad. Fue un hombre que celebró la razón, la libertad individual y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Pero también demostró cómo la razón puede convertirse en una herramienta de manipulación, cómo la libertad puede degenerar en un egoísmo destructivo, y cómo la búsqueda de la felicidad puede dejar un rastro de corazones rotos y vidas arruinadas. Fue a la vez un visionario y un parásito, un hombre que desafió las convenciones de su tiempo, pero que vivió a expensas de la generosidad y la credulidad de los demás. No fue un revolucionario que quisiera cambiar el sistema. Fue un oportunista supremo que aprendió a explotar el sistema para su propio beneficio. Su influencia en la cultura es innegable. Ha inspirado innumerables libros, óperas y películas. Se ha convertido en un punto de referencia cultural, un taquigrafia para una cierta idea de la masculinidad y la seducción. Pero el mito a menudo oscurece al hombre real, un individuo brillante, complejo, profundamente solitario, que pasó su vida buscando algo que nunca pudo encontrar, un lugar al que pertenecer, una seguridad duradera, quizás incluso el amor verdadero. Al final, ¿quién fue Giacomo Casanova? No hay una respuesta sencilla. Fue el producto de una Venecia decadente y mágica, un superviviente que convirtió la precariedad en un arte, un intelectual que malgastó su genio en placeres efímeros, un espía que sirvió a reyes y un anciano que encontró la redención en la literatura. Su vida es un testimonio del poder de la voluntad individual para dar forma al propio destino, pero también una advertencia sobre la vaciedad de una vida vivida únicamente para uno mismo. Nos dejó no solo una crónica de aventuras, sino un profundo estudio sobre el deseo, la ambición y la vanidad humana. El verdadero Casanova es un enigma, un reflejo en el que cada época y cada uno de nosotros ve algo diferente. Un héroe, un villano, un libertador o un monstruo. Su mayor truco, su estafa final y más exitosa, fue convencernos de que él era exactamente quien nosotros queríamos que fuera, asegurándose así de que nunca dejáramos de hablar de él. Casanova nos dejó la historia de su vida, una obra que puede leerse como un manifiesto de la libertad o como el diario de un narcisista. Él mismo moldeó su leyenda, obligando al mundo a debatir sobre su esencia durante siglos. Ahora, la interpretación final les pertenece a ustedes. Fue, en el fondo, un artista de la vida, que trató cada día como un lienzo en blanco para su genio, o fue un impostor magistral que simplemente reflejaba los deseos de los demás para su propio beneficio. Escriban su veredicto en los comentarios.
El juicio de la historia aún no ha terminado.